¿Puedes creerlo? Una persona pudo en un año matar brutalmente a 19 personas, atacar específicamente a ricos y trabajadoras de salones de masaje. Los métodos tan crueles que son escalofriantes. ¿Por qué odiaba tanto a los ricos? ¿Por qué atacaba a las mujeres con tanta crueldad? ¿Qué historia se esconde detrás de esto? Este video te lleva a el caso de asesinatos en serie más impactante de la historia de Corea. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de... Es un caso que ocurrió en Seúl, Corea. Un caso que conmocionó a toda la nación. De 2003 a 2004. Seúl, esta metrópoli vibrante, fue envuelta en miedo por un nombre. Él es Jo Yong-chal, el asesino en serie más perturbado de la historia de Corea. Él, en solo un año, mató consecutivamente a al menos 19 personas, apuntando a ancianos ricos y mujeres jóvenes de salones de masaje. No solo los mató brutalmente, sino que también los desmembró e incluso los comió. ¿Cuál fue su motivo? Odio hacia los ricos y las mujeres. Métodos crueles al extremo. La frecuencia de los crímenes era aterradora. A toda la sociedad coreana causó un enorme impacto psicológico. Él incluso estableció el récord de asesinatos por una sola persona en Corea, convirtiéndose en un verdadero rey de los asesinos en serie. Tras ser arrestado, mostró una actitud arrogante. Afirmó que originalmente planeaba matar a más de 100 personas. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se convirtió en esto? Volvamos a 1970. Desentrañemos juntos los orígenes de este caso. 18 de abril de 1970. Jo Yong-chal nació en Gochang, provincia de Jeolla del Norte, Corea, una familia extremadamente pobre. Cuando tenía un año, su familia se mudó a Seúl. En ese entonces, Seúl aún se llamaba Anseong. Tenía un hermano mayor, Jo Yong-ho. Su madre trabajaba en la periferia urbana, haciendo trabajos esporádicos para sobrevivir. Su padre se ganaba la vida con trabajos físicos, apenas manteniendo el sustento. Pero los ingresos eran escasos. La familia a menudo no podía cubrir los gastos. Jo Yong-chal y su hermano, desde pequeños no comían lo suficiente. Crecieron en medio del hambre. Su padre también era alcohólico y apostador. Peleaba frecuentemente con su madre. A veces incluso llegaba a las manos. El pequeño Jo Yong-chal, mirando a otros niños, con ropa nueva y juguetes nuevos, mientras él solo podía mirar con envidia. Su corazón estaba lleno de resentimiento. Sentía que el destino era demasiado injusto. Este sentimiento de injusticia, en su joven corazón, plantó la semilla del odio. Para obtener lo que quería, desde pequeño aprendió los trucos de pequeños robos. Esto lo llevó varias veces a ser enviado a un centro de detención juvenil. Una vez robó dinero a un compañero. Fue atrapado en el acto. Casi fue expulsado de la escuela, debido a sus frecuentes entradas y salidas del centro de detención. Sus estudios eran un desastre. Finalmente solo pudo asistir a una escuela secundaria llena de jóvenes problemáticos. La escuela estaba llena de peleas y malas influencias. Esto llevó a Jo Yong-chal a deslizarse paso a paso hacia el abismo. Comenzó a aprender a robar. Aprendió a estafar. Su personalidad se volvió cada vez más extraña. Peleaba frecuentemente con sus compañeros. Desde la perspectiva de las relaciones interpersonales, casi no tenía amigos. El único que fue bueno con él fue su hermano, Jo Yong-ho. Su hermano era su único apoyo. Siempre que tenía preocupaciones, las compartía con su hermano. Pero incluso con la compañía de su hermano, no pudo detenerlo de seguir el camino del crimen. En su segundo año de secundaria, robó de la casa de un vecino 230,000 wones y algunos objetos valiosos. Fue enviado de nuevo al centro de detención. Tras graduarse de secundaria, naturalmente no ingresó a la universidad. Solo pudo encontrar un trabajo de limpiar alcantarillas, un trabajo arduo. Este trabajo era sucio y agotador, y el salario era miserablemente bajo. Un año después de que comenzó a trabajar fuera, su padre murió de epilepsia.
Esta enfermedad tiene cierto componente hereditario. Su hermano Jo Jong-ho también la padecía, aunque Jo Jong-chal no tenía la enfermedad. Siempre sintió que, tarde o temprano la contraería. Este miedo, como una sombra, lo cubría constantemente. Abril de 1990. Jo Jong-chal, de 20 años, se casó con una mujer llamada Park Myung-jin y tuvo un hijo, pero después del matrimonio no cambió, todavía por pequeños robos, e incluso robos que lo llevaron a prisión varias veces. 1994. Su hermano Jo Jong-ho también murió de epilepsia. En la familia, él era el único hombre que quedaba. La muerte de su hermano llenó su corazón de miedo a la muerte. Comenzó a tener pensamientos desordenados, sintiendo que su vida no duraría mucho. Su estado mental se volvía cada vez más inestable. 1995. Por problemas mentales. Fue internado en un hospital psiquiátrico en Seúl, pero no se le hicieron exámenes detallados. Solo estuvo internado 3 meses antes de ser dado de alta. Mayo de 2002. Jo Jong-chal fue encarcelado nuevamente por robo en una vivienda. En la prisión, vio informes sobre el asesino en serie coreano Jung Do-geong. Jung Do-geong, de 1999 a 2000. Mató consecutivamente a 9 mujeres y niños. Esto hizo que Jo Jong-chal lo admirara. Incluso juró en secreto superar a este ídolo. Al mismo tiempo, su esposa, Park Myung-jin, finalmente no pudo soportarlo más. Su vida de tratar la prisión como algo cotidiano. Propuso el divorcio. Su hijo tampoco quería reconocerlo. A un padre así. Jo Jong-chal estaba furioso por esto. Pensó que su esposa lo despreciaba por ser pobre. Incluso la llamó una mujer vanidosa. En su mente retorcida, el odio hacia las mujeres comenzó a crecer rápidamente. Incluso comenzó a tener la idea de desafiar a Jung Do-geong. 11 de septiembre de 2003. Jo Jong-chal salió de prisión, pero lo que lo esperaba era solo una desolación interminable. Su madre había fallecido mientras estaba en prisión. Su esposa y su hijo lo abandonaron. Ningún familiar vino a recogerlo. Sintió que su vida estaba completamente sin esperanza. Comenzó a reflexionar sobre su vida, sintiendo que desde pequeño no había recibido una buena educación. Cada día comía una comida sin saber si habría otra. Sus familiares morían uno tras otro. Su esposa lo abandonó. La raíz de todo esto, en su opinión, era la pobreza. Atribuyó todas sus desgracias a la pobreza. Por eso, hacia la clase rica. Desarrolló un odio profundo. Decidió vengarse. Hacer que esos ricos altivos paguen un precio. Tras salir de prisión, Jo Jong-chal se mudó a Sinsadong, distrito de Gangnam, Seúl. Este es el famoso distrito de los ricos en Corea, lleno de celebridades y magnates, residencias de lujo y autos de alta gama por todas partes. Cada vez que veía esto, su corazón se llenaba de un odio interminable. Sentía que su vida había sido robada por estos ricos. Una mente retorcida hizo que su deseo de venganza se volviera cada vez más fuerte. 24 de septiembre de 2003. Apenas 13 días después de salir de prisión, Jo Jong-chal comenzó a actuar. Planeó cuidadosamente. Eligió a los ancianos como objetivos, porque eran más fáciles de atacar. Entre las 9:30 y las 10 de la mañana, se disfrazó de trabajador de mantenimiento. Se coló en un edificio en el distrito de Gangnam, una casa unifamiliar de 2 pisos. Con un martillo preparado de antemano, mató a Lee Myung-hwa, de 73 años, y a su esposa de 68 años, Lee Jin-yak, golpeándolos hasta la muerte. Menos de 2 semanas después, el 9 de octubre, se disfrazó nuevamente, esta vez como vendedor. Entró en una casa en el distrito de Jungro. Mató a Kang Man-yeong, de 85 años, y a su nuera de 60 años, Lee Suk-kyung, y a su nieto de 35 años, Ko Myung, golpeándolos a todos hasta la muerte. Ko Myung debería haber ido a trabajar ese día, pero se quedó en casa por sentirse mal, y desafortunadamente se convirtió en víctima.
Solo una semana después, 16 de octubre, Jo Jong-chal fingió ser un repartidor de correo. Irrumpió en Samseong-dong, distrito de Gangnam, la casa de un gerente general de una empresa de suministros militares. Mató a Choi Seong-ho, de 71 años, y a su esposa de 69 años, Lee Ji-eun, así como a una empleada doméstica apellidada Lee, golpeándolos a todos hasta la muerte. Para encubrir el crimen, desordenó intencionalmente los armarios. Dejó marcas en la caja fuerte, haciéndolo parecer un robo. 3 casos consecutivos, con métodos muy similares. La policía rápidamente combinó los casos para investigar, determinó un rango aproximado de los crímenes, e instaló más cámaras de vigilancia. Pero Jo Jong-chal era excepcionalmente astuto. La policía nunca logró un avance significativo. 18 de noviembre de 2003, a través de una tubería de drenaje, se coló en una casa en Yeomyong-dong, distrito de Jungro. Mató a Kim Ye-ran, de 87 años, y a una empleada de 53 años, Bai Won, y a Lee So-yeon, de 35 años, matándolos a todos. Estos 4 casos tienen 2 características. La primera es que apuntaban a ricos y ancianos. La segunda es que los crímenes eran extremadamente cuidadosos. Siempre investigaba los lugares con antelación, eligiendo momentos en los que los adultos jóvenes no estaban en casa, matando a todos los que estaban vivos en la escena, y dejando pistas falsas para engañar a la policía, como las marcas en la caja fuerte. Esto lo mantuvo libre por un tiempo. Pero lo extraño es que, después de esto, Jo Jong-chal de repente dejó de matar, posiblemente porque la policía obtuvo imágenes de vigilancia, comenzó a perseguirlo, o tal vez porque se enamoró. Sí, conoció a una masajista llamada Oh Yeon-su. Jo Jong-chal careció de afecto desde pequeño. Este amor hizo que su corazón solitario recibiera un poco de calor. Incluso comenzó a soñar con empezar una nueva vida. Se mudó a Nogosandong, distrito de Mapo, cuando estaba de buen humor. Incluso pintaba y escribía poesía. Hay que decir que, en su tiempo libre, pintaba con su novia, admirando flores y hierba. La vida parecía tener esperanza. Si hubiera podido detenerse entonces, tal vez no habría más víctimas. Pero el destino no lo dejó ir. Enero de 2004, propuso matrimonio a Oh Yeon-su, pero debido a sus antecedentes penales y la supuesta historia de epilepsia, fue rechazado por su novia. Este golpe hizo que la esperanza que apenas había encendido se extinguiera por completo. Sintió que fue rechazado 2 veces consecutivas por el mismo tipo de mujer. Pensó que su amor, su destino, había sido destruido por estas mujeres. El odio hacia las mujeres ardía ferozmente en su corazón. Decidió vengarse, hacer que estas mujeres pagaran un precio. Originalmente quería encontrar a su exesposa y a Oh Yeon-su, pero al pensar en su hijo, abandonó la idea de matar a su exesposa, mientras que Oh Yeon-su y su familia ya se habían mudado de Seúl, sin saberse a dónde. Esto lo volvió aún más loco. El deseo de venganza se volvió incontenible. Comenzó a planificar un plan de asesinato aún más meticuloso. Utilizó sus habilidades de dibujo para falsificar una identificación policial realista. También compró un machete y una sierra eléctrica, un martillo, tijeras y esposas falsas. Una vez que todo estuvo listo, apuntó su objetivo a el grupo de trabajadoras de salones de masaje, porque su exesposa y Oh Yeon-su, ambas habían sido masajistas. 26 de febrero de 2004. Tras un silencio de 100 días, Jo Jong-chal actuó de nuevo. Llamó a el teléfono de la masajista Jong Ji-ran, solicitando un servicio a domicilio. Jong Ji-ran dijo que no se sentía bien y se negó a prestar el servicio. Jo Jong-chal propuso ir a su casa a buscarla. Finalmente la convenció. Llegó al distrito de Seokmyong, la casa de Jong Ji-ran. Después de tener relaciones, la mató a golpes con un martillo para destruir pruebas de ADN. Quemó la casa. Este caso
Fue conocido como el caso de asesinato e incendio en Seogmyeong. La policía pensó inicialmente que era un asesinato por venganza. Investigaron las relaciones interpersonales de la víctima, desperdiciando muchos recursos. Mientras que Yoo Jong-chal no solo no se detuvo, sino que se volvió aún más emocionado. Solo 2 semanas después, 11 de marzo de 2004, volvió a llamar a la masajista Park Seong-mi, solicitando un servicio a domicilio. Tan pronto como Park Seong-mi entró en su casa, fue golpeada hasta la muerte con un martillo. Arrastró el cuerpo al baño. Lo desmembró con un machete y una sierra eléctrica. Para evitar demasiada sangre, dejó los pedazos del cuerpo por un día y una noche, esperando a que la sangre se secara. Los puso en bolsas de plástico negras. Por la noche, tomó un taxi para enterrarlos en la colina detrás del templo Bongmyeong en las afueras. Lo aún más perturbador es que incluso guardó algunas partes del cuerpo y las guardó en el refrigerador para consumirlas. 24 de marzo de 2004. Volvió a contactar a la masajista Lee In-sim para encontrarse en la calle. Sacó una identificación policial falsa y esposas, mintiendo que estaba investigando a trabajadoras sexuales. Engañó a Lee In-sim para llevarla a su casa. La mató a golpes con un martillo y luego la desmembró. También lo puso en bolsas de plástico, enterrado en la colina detrás del templo Bongmyeong. El conductor le preguntó qué había en las bolsas. Mintió diciendo que era carne de vaca y oveja para un restaurante. Debido a la naturaleza especial de la profesión de masajista, pocas personas denunciaban su desaparición. Los dueños de los salones de masaje también pensaban que solo habían sido traficadas o habían huido. Sumado a la cautela de Yoo Jong-chal, nunca fue atrapado. Usaba un teléfono diferente cada vez que hacía una llamada. Abría el grifo al máximo mientras desmembraba, para cubrir el sonido del desmembramiento. Para destruir pruebas, cortaba las muñecas de las víctimas, quemaba los cuerpos, incluso destruía las bolsas de plástico. Los vecinos recordaron después que habían escuchado gritos provenientes de su casa y el sonido de objetos pesados cayendo, pero pensaron que estaba viendo televisión. El comportamiento asesino de Yoo Jong-chal se volvía cada vez más hábil y también más frenético. 6 de abril de 2004, 18 de abril, 3 de mayo, 10 de mayo, 26 de mayo. Utilizó el mismo método. Mató consecutivamente a 5 masajistas, cada vez a través de una llamada telefónica, citándolas en la calle, usando una identidad falsa de policía, engañándolas para llevarlas a su casa, matarlas y desmembrarlas, luego enterrándolas en la colina detrás del templo Bongmyeong. Para mayo de 2004, ya había matado a 19 personas, de las cuales las 2 últimas víctimas provenían del mismo salón de masajes, el salón de masajes Wacheonwajong. Nadie esperaba que él actuaría por tercera vez, eligiendo este salón de masajes. 15 de julio de 2004, Yoo Jong-chal actuó de nuevo, pero esta vez se convirtió en el fin de su carrera criminal. Volvió a llamar a el teléfono del salón de masajes Wacheonwajong 3 veces consecutivas, atacando el mismo salón de masajes, con un riesgo extremadamente alto. La dueña de este salón de masajes ya había memorizado su número de teléfono, con una profunda impresión por la desaparición de 2 masajistas. También estaba llena de dudas. Ella denunció a la policía de inmediato. Informó a la policía que el hombre que se llevó a las 2 masajistas desaparecidas había llamado de nuevo. La Fiscalía Local de Anseong actuó rápidamente. Organizó que una masajista se reuniera con Yoo Jong-chal. La policía en el lugar lo arrestó de emergencia. Lo impactante fue que, tras ser arrestado, Yoo Jong-chal voluntariamente reveló su identidad. Dijo que él era el asesino en serie que la policía buscaba, e incluso se burló de la policía, diciendo que no podían hacer nada contra él. Pero esa noche a medianoche, durante el interrogatorio, de repente cayó al suelo y se mordió la lengua.
fingiendo un ataque epiléptico. La policía, en pánico, le quitó las esposas, preparándose para llevarlo al hospital. En ese mismo instante, Jo Jong-chal aprovechó para escapar. La policía bloqueó rápidamente Seúl. Emitió una orden de captura, pero no escapó lejos. 12 horas después, la mañana del 16 de julio a las 8:30, estaba en la estación de Anseong. Fue arrestado nuevamente. 18 de julio. El jefe de policía de Anseong convocó una conferencia de prensa de emergencia. Anunció que habían resuelto el caso de asesinatos en serie número 1 en la historia de Corea. Las estaciones de televisión coreanas transmitieron en vivo a Jo Jong-chal, señalando los lugares donde enterró los cuerpos. Vestía un impermeable amarillo, con una gorra de béisbol negra, su rostro cubierto con una mascarilla azul, en la colina detrás del templo Bongmyeong, señalando uno por uno los sitios de entierro. La policía usó cinta amarilla para marcar cada lugar y colocó marcadores. A medida que la excavación avanzaba, un olor fétido llenó el aire. Trozos de cuerpos destrozados estaban esparcidos por todas partes. Finalmente, la policía desenterró 8 cuerpos de mujeres. Solo uno estaba intacto. Al mismo tiempo, otro grupo de policías registró la residencia de Jo Jong-chal. En su domicilio en Nogosandong, encontraron un martillo y un machete, una sierra eléctrica y esposas falsas, una identificación policial falsificada, y en el refrigerador, tejido humano cocido. Frente a pruebas irrefutables, Jo Jong-chal tuvo que confesar. Incluso admitió que había consumido carne humana. También confesó que en Incheon y Busan había matado a más personas, pero por falta de pruebas, la policía solo pudo confirmar que mató a 19 personas en un año. 13 de diciembre de 2004. Tras 5 meses de juicio, el Tribunal Superior de Anseong condenó a Jo Jong-chal a muerte. Pero Corea, desde 1997, tras la última ejecución, ha abolido de facto la pena de muerte. Aunque la ley aún conserva la pena de muerte, en la práctica nunca se ejecuta. Jo Jong-chal, hasta el día de hoy, sigue encarcelado en la prisión del distrito de Gangnam. No ha sido ejecutado. Este caso, para Jo Jong-chal y las víctimas, fue una tragedia. La psicología criminal de Jo Jong-chal tiene 4 puntos principales. Primero, un trastorno de personalidad antisocial grave. Desde pequeño robando y faltando a clases, peleando y causando disturbios, sin respeto por la ley. Encarcelado varias veces sin mostrar remordimiento, careciendo de empatía hacia el sufrimiento de las víctimas, completamente indiferente. Segundo, una mentalidad vengativa. Atribuyó sus trágicas experiencias a la pobreza, lleno de odio hacia los ricos. Rechazado 2 veces por masajistas, lo llevó a odiar a este grupo, desarrollando una ira compensatoria. Tercero, el deseo distorsionado de un asesino en serie. Adoraba al asesino en serie Jung Do-yeong, aspirando a superarlo, tomando el asesinato como un objetivo. Cuarto, delirios. Creía erróneamente que tenía epilepsia. El miedo a la muerte intensificó su distorsión psicológica. Finalmente desencadenó el comportamiento asesino. Este caso fue adaptado posteriormente a una película, El perseguidor. Los amigos interesados pueden verlo. Mientras organizaba este caso, también me sorprendió el comportamiento pervertido de Jo Jong-chal. Algunos creen que la falta de educación familiar es la raíz de la tragedia. Los niños que carecen de afecto son propensos a abandonarse a sí mismos. Tienen dificultades para integrarse en la sociedad. Otros creen que la brecha entre ricos y pobres es la causa principal del crimen. Los niños de familias pobres sufren injusticias y por eso toman el camino equivocado. Otros culpan la injusticia social como el detonante, pero estas acusaciones en sí mismas pueden provocar tragedias. Jo Jong-chal, precisamente por su descontento con la sociedad,
cometió crímenes atroces. Debemos reconocer que el entorno en el que vive cada persona es diferente. La vida inevitablemente trae fracasos, ya sea pobre o rico. Si solo sabemos culpar al cielo y a los demás, vengarnos de la sociedad, el resultado solo será una tragedia. Bien, eso es todo. La historia de Jo Young Chal. Si crees que este contenido es impactante, por favor, dale un me gusta, comenta y comparte. Tu apoyo es mi mayor motivación. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio.